Vamos a cambiar de color, vamos a utilizar ahora el color blanco. Quiero que vean que detrás de la vuelta número 5, al tejerla, formó como una costillita, como una cadenita, que nos va a permitir doblar perfectamente esa última vuelta hacia afuera. Y es en esa, precisamente en esa cadenita que se forma, en donde vamos a tejer ahora con el color blanco, comenzando en donde se cerró la vuelta. Hacemos 3 cadenas y en cada cadenita un macizo hasta terminar esta vuelta con 32 macizos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Vean cómo queda esta vuelta. Y si regresamos el tejido en color morado a su posición original, pueden ver que no se nota que hemos tejido atrás. Comenzamos la vuelta número 2 en color blanco con 3 cadenas. Vamos a tejer un macizo en el siguiente punto y lo que vamos a repetir son 2 macizos, uno en cada punto, y vamos a hacer una disminución en macizos, una disminución simple. Dejo un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el segundo punto y los cierro juntos. Aquí está ya la disminución. Entonces voy a hacer 2 macizos, uno en cada punto y una disminución. 2 macizos, uno en cada punto y una disminución, hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Antes de hacer la vuelta número 3, vamos a poner un marcador exactamente en la mitad de los puntos en la parte de atrás. Cargamos el gancho y en ese espacio, porque como son pares no va a quedar el marcador en un punto específico, sino entre 2 puntos. Ahí saco un punto y hago un macizo. Voy a retirar el marcador para que no estorbe. Y de esta forma queda ahora dividida esta parte del pantaloncito en 2 para hacer las piernas, o lo que formarían los solanes, porque en realidad es un pantalón muy corto. Entonces voy a tejer sobre este lado haciendo 6 nudos que se llaman nudos Salomón, y se hace de esta manera. Estiro la gasa que tengo en el gancho aproximadamente 1 centímetro y hago una cadena muy grande. Después, en el hilo que tiene atrás la cadena, voy a levantarlo y a tejer un medio punto. Paso un punto sin tejer y en el siguiente hago un medio punto. Les repito cómo se hace este nudo. Alargo la gasa que tengo en el gancho y hago una cadena muy grande o muy larga. Atravieso el hilo que tiene atrás esa cadena y ahí hago un medio punto. Paso un punto sin tejer y hago un medio punto en el siguiente punto. Aquí llevo 2, me tienen que quedar 6 en total en todo este lado.
Ahora estos 6 nudos que hice en esta pierna o de este lado los vamos a tejer aquí. Terminamos esta vuelta con 3 cadenas que vamos a colocar en el lado opuesto, exactamente en la base del macizo que hicimos al inicio de esta vuelta. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo las siguientes piezas. Vamos a tejer ahora los zapatos en color morado. Comenzamos haciendo un anillo mágico y una cadena. Ahora dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Un medio punto solo en el siguiente punto y esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos, un medio punto solo en el siguiente punto. 2 medios puntos juntos, un medio punto en el siguiente punto. Hasta terminar con 12 puntos en total. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 2. Vamos a tejer 2 vueltas más, que serían la vuelta número 3 y la vuelta número 4, de 12 medios puntos cada una también, un punto en cada punto. Cada una de esas 2 vueltas se va a comenzar con una cadena y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean cómo va quedando. Hasta aquí llevamos 4 vueltas. Vamos a hacer 3 cadenas para comenzar la vuelta número 5. Hacemos un macizo en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después 6 macizos más, uno en cada punto. En total, con las 3 cadenas nos deben quedar 8 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 6. Vamos a voltear el tejido. Ahora solamente tejeremos sobre estos 8 puntos que hicimos en la vuelta anterior. En cada uno de ellos vamos a tejer un macizo incompleto y se van a ir quedando todos los puntos en el gancho.
punto por punto lo tejo incompleto y lo voy dejando pendiente en el gancho hasta tener 8 puntos también. Ahora todos los puntos que tengo los voy a cerrar juntos. Vamos a hacer ahora 3 cadenas para comenzar la vuelta número 7. Aquí hay 2 macizos de este lado y 2 del lado contrario. Entonces, sobre el primero que tengo de estos 2, vamos a tejer 3 macizos, todos debajo de ese mismo punto. Después, debajo del siguiente punto o del siguiente macizo, vamos a tejer juntas 3 varetas. 1, 2 y 3. Vamos a tejer ahora 3 cadenas. Volteamos el tejido de modo que quedemos del lado contrario, del lado opuesto, o sea, los otros 2 macizos, las 2 últimas vueltas que tejimos. Y debajo del primer punto o del primer macizo vamos a hacer 3 varetas juntas. 1, 2 y 3, todas debajo del mismo punto. Y en el siguiente macizo 3 macizos juntos. Por último, en el mismo lugar donde cerramos los 8 puntos juntos, vamos a tejer otro macizo y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, que son las 3 cadenas con las que iniciamos la vuelta número 7. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos otra pieza igual. Con las siguientes instrucciones vamos a hacer 2 piezas iguales. Comenzamos con color blanco y lo vamos a ir alternando con rosa mexicana. Hacemos un anillo mágico, enseguida 3 cadenas. Dentro del anillo voy a tejer 7 macizos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta número 1 debe terminar con 8 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer ahora un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después un medio punto en cada uno de los 7 puntos que me quedan para terminar con 8 puntos nuevamente. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí llevamos 2 vueltas, la vuelta número 3, la vuelta número 4 y la vuelta número 5 se van a tejer con las mismas instrucciones que les voy a dar a continuación.
hacemos 2 cadenas que representan a la primera vareta de esta vuelta. Vamos a tejer ahora 2 macizos, uno en cada punto. En el siguiente punto una vareta y termino esta vuelta haciendo 4 medios puntos, uno en cada punto. Y un punto deslizado en la segunda de las 2 cadenas que hicimos al principio. Entonces vamos a tejer 2 vueltas más, tal y como hicimos esta. Vean cómo debió quedarles. Aquí ya se ve la forma del pie. Esta es la punta y aquí sería el tobillo. Vamos a comenzar a alternar los colores. Y esta vuelta número 5, que es la última que tejí, se va a cerrar de esta manera. Tejí el último medio punto, coloco el gancho en la segunda de las 2 cadenas que tejí al principio, paso la hilaza o el hilo a través de los 2 puntos que tengo, tiro del hilo en color blanco, hago una cadena y comienzo a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 8 puntos en total, al igual que en todas las vueltas anteriores. Este es el octavo punto, el octavo medio punto. Vamos a cerrar la vuelta colocando el gancho en el primer punto que tejimos y pasando ahora el color contrario, o sea, el color blanco. Hacemos una cadena y repetimos lo que hicimos en la vuelta anterior. Un medio punto en cada punto hasta terminar con 8 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos, pero recuerden que lo vamos a cerrar con el color contrario. Vamos a ir alternando los 2 colores de modo que nos queden de altura 6 líneas en color rosa más 3 vueltas de medio punto de 8 puntos cada una en color blanco. Recuerden que hay que hacer 2 piezas. Para comenzar a armar vamos a doblar a la mitad un limpiapipas en color blanco. Vamos a atravesarlo por la parte de atrás de la cabeza, lo vamos a bajar a través de la cara
y del pecho, o de la espalda en este caso, porque estamos por la parte de atrás, a la altura del motivo central de estos en color verde. Estamos más o menos ahí. Entonces ya pasé este lado, les voy a mostrar cómo pasar el lado contrario. Lo único que hay que hacer es atorar el gancho de esta manera. Solo estoy doblando y lo vamos a deslizar a través del tejido. Esto no se va a ver porque va a ir pegado el cabello solo en su base a la cabeza. Entonces esta es la parte del frente. Vamos a colocar esto dentro del vestido. Primero este brazo, después el limpiapipas, que es el que está en el centro, y hay que sacarlo por separado a través de las piernas del pantaloncito. Y por último el otro brazo. Dentro del zapato, para darle peso y firmeza, le vamos a colocar 3 piezas de imán, como esta que ven en mi mano derecha. Mide 1 centímetro de diámetro. 2 las vamos a pegar entre sí, de modo que formen un solo bloque. Y se van a colocar de esta manera, dentro del zapato, en la base. Las 2 que están pegadas en la parte del talón, la que está sola en la parte de enfrente. Y así debe quedar ya pegado. Vamos a hacer lo mismo con el otro zapato. Vamos a doblar ahora 2 limpiapipas también en color blanco por la mitad, encima de la piernita. Los vamos a colocar y a doblar de modo que tenga la forma tanto del pie como de la pierna. Después los vamos a doblar en escuadra de esta manera y la otra pierna al contrario, de esta forma. Ahora esta estructura la vamos a colocar dentro de cada una de las piernas. Vamos a medir ahora sobre el cuerpo de esta forma y aquí vamos a ver qué cantidad se va a torcer, porque las vamos a unir pero colocadas dentro. Vamos a dejar aproximadamente 1,5 centímetros de cada lado. Vamos a cortar el sobrante, las colocamos dentro. Ahora estos extremos que pasamos a través de la cabeza y del cuerpo los vamos a colocar también dentro de las piernas.
Vamos a procurar que queden a la misma altura. Ustedes las van a desplazar hacia adentro o las van a sacar dependiendo de lo largas que quieran que queden sus piernas. Una vez que está esto ya colocado, vamos a ir introduciendo por estos lados relleno desde la base del cuellito blanco hasta donde llega el pantaloncito sin este holán. Y ya que está relleno, con ayuda de una aguja lanera vamos a pasar un hilván con el mismo color morado, contando de abajo hacia arriba entre la vuelta 2 y 3, todo alrededor. En la parte de enfrente atamos muy fuerte, de modo que se forme la cintura, y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Después de eso vamos a colocar los zapatos de esta forma y vamos a pegar con pegamento transparente en esta parte, en todo el contorno del tobillo y en el empeine. Y vamos a hacer lo mismo con el otro zapato. Y exactamente en estas 3 cadenas vamos a colocar el moñito con pegamento transparente. Y así deben quedar los zapatos. Lo mismo que hice aquí en la cintura, voy a hacer alrededor de las 2 piernas, pero con la hilaza en color blanco. Pasar un hilván arriba de todos los nudos, contorno por contorno, y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Vean, aquí ya está relleno, y lo que coloqué fueron estrellitas de acrílico en color rosa, un moñito de la misma hilaza con la que tejimos las calcetas en color rosa también. Le pegué un par de ojos que son de vinil, y el sombrero pues ya lo habíamos decorado en el video anterior. En los costados no le puse pegamento al cabello porque quiero que se vea un poco más natural, no tan fijo, si se puede pues un poco despeinado, pero en la parte de atrás sí, para cubrir el limpiapipas que colocamos como armazón para todo el cuerpo y las piernas. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.